Hola. Bueno, buenos días, bienvenidos a ACDE, a este desayuno de formación, al quinto desayuno de formación de este año. Lo hemos titulado Empresarialidad y valores humanos. No hay valores humanos sin valores cristianos, entendemos. Hemos invitado a Roberto Murchison, director ejecutivo del Grupo Murchison, presidente de la Terminal de Servicios Portuarios, Patagonia Norte, y Alejandro Llorente, asesor doctrinal de ACDE, para que desde la vivencia, básicamente desde la experiencia, podamos compartir, la idea es compartir, si es posible, si la locura, digamos, de crear una empresa que ya es mucho, si se puede compaginar con el mantenimiento de una fe dentro de ese ámbito de trabajo y dentro de la sociedad. Pensamos que Roberto, por lo que escuchamos de él y por lo que sabemos de él, es un buen referente como empresario para hablar de estos temas y les agradecemos que hayáis venido. El desayuno va a durar 1 hora y media más o menos y compartiremos todo a través del micrófono porque hay bastantes personas que también nos siguen por internet. Gracias. ¿Voy? Venga. Bueno, buenos días a todos y a todas, como se dice ahora. Bueno, primero quisiera agradecer a Alejandro y a Edward por haberme invitado a este desayuno. Y la verdad que cuando me lo propusieron, mi primera reacción fue casi decir, yo no soy la persona para esta charla. La verdad es un tema en el cual no me siento un ejemplo, digamos. Pero bueno, me puse a estudiar un poco, tuvimos varias idas y vueltas con el título, así que puede ser un poco una mezcla la charla, pero quisimos hablar un poco de Enrique Yo en algún momento hablar más de los testimoniales en mi experiencia, así que bueno, va a ser un poco una mezcla. Voy a arrancar con una pequeña introducción, si se quiere, conceptual y después algunos temas más prácticos. Pero bueno, la verdad es un tema en el cual no me siento ejemplo, como le dije, pero bueno, cuando preparé la charla aprendí bastante, así que a mí ya me sirvió el tema de que me hayan invitado a hablar. Y la verdad que espero poder tener un buen intercambio al final, porque hay un montón de conceptos que me gustaría enriquecerme y ver cómo mejorarlos. Como en algún momento íbamos a hablar de Enrique Yo, me tomé la molestia de leer especialmente sus conceptos respecto a la empresa. Yo no voy a estar tocando en detalle esto, pero como tomé algunas de sus citas del libro, de uno de los libros de Enrique Yo, las tenía copiadas y dije, bueno, las voy a repartir, porque así por lo menos, si alguno se aburre con lo que tengo que decir, tienen a alguien que es un iluminado, que realmente estos temas sabía, así que no desaprovecha en la mañana y por lo menos se llevan algunos conceptos más claros que los míos, digamos. Después voy a hacer una referencia a algunos de los conceptos. Bueno, yendo al tema introductorio, mi primera reacción fue, bueno, para hablar de la empresarialidad y la espiritualidad, dije, bueno, ¿qué dice la Biblia de esto, no? Y la verdad, no saqué mucho en claro, ¿no? En lo que hace específicamente al ser empresario, ahora uno piensa y dice, bueno, los discípulos en una forma eran empresarios, no eran pescadores, uno se imagina que eran como pymes, ¿no? Trabajaban en pymes, pero si uno trata de ver cómo vivían su empresarialidad, la verdad no hay mucha ayuda ahí. De hecho, da la impresión que la mayoría de ellos dejaron su pyme para seguir a Jesús y no desarrollaron el negocio. Después hay personajes como Mateo, ¿no? Que era recaudador de impuestos, que uno diría, bueno, eso es más del lado del servidor público, pero bueno, como se recaudaban los impuestos en aquella época era un poco como concesiones, ¿no? Entonces uno podría interpretar que era un empresario también, pero tampoco se desarrolla mucho eso. Después tenemos la historia del joven rico, pero no sabemos de dónde sacó la riqueza, capaz que la heredó y no la generó, digamos. Y también la recomendación es que lo venda todo, digamos, así que por ahí era el primer fondo de inversiones, pero bueno. En el medio tenemos cuestiones como que la esclavitud era socialmente aceptada. Entonces dije acá no encuentro mucho. Me puse a pensar cuándo empieza esto la empresarialidad, digamos, ¿no? Y
A mí me parece, y lo estaba hablando más temprano con Alejandro, que debe haber empezado allá por la Reforma Protestante. No necesariamente por la Reforma, porque ahí yo creo que ahí hubo un sismo social que en lo religioso se expresó en la Reforma Protestante, pero digamos, se expresó en la forma de gobierno, un montón de otros temas. Y uno de los temas es que empezó a surgir una burguesía, que debe haber empezado antes que ese momento, pero de alguna forma socialmente, y creo que incluso religiosamente, empezó a ser aceptado el hecho de generar riqueza y el hecho de ser rico, y eso de alguna forma generó una riqueza. Y la verdad es que creo que en Occidente el capitalismo en que vivimos, o el sistema capitalista, ya no sé dónde vivimos nosotros, pero el sistema capitalista del cual venimos, creo que está un poco basado en la empresa, está basado en dos cosas, creo, en la empresa por un lado y en la familia por el otro, y ambas están arraigadas en una raíz de moralidad cristiana, digamos. Tengo cierta preocupación porque creo que empieza a haber un divorcio, tanto a nivel familiar como a nivel empresario, de esa raíz cristiana, y eso genera algunos problemas. Entre otros, yo veo dos problemas grandes con eso. En primer lugar, creo que el empresariado ha virado mucho más al tema de generar riqueza, lo cual me parece que está bien generar riqueza. La pregunta es ¿para qué uno genera la riqueza? Después voy a hacer una referencia de esto de Enrique Shaw, que me pareció bastante interesante. Pero en términos generales tengo la impresión que hay casi si se quiere, una visión un poco egoísta de acumular riqueza para tener más riqueza, digamos, para el bien propio, digamos, y no para el bien social, digamos. Y eso es un problema por un lado. Y por otro lado, creo que también tenemos una sociedad que piensa mucho más en la distribución de la riqueza que en la generación de la riqueza. Y creo que en un extremo hasta hay mucha gente que piensa que podemos vivir sin empresarios. Tal vez producto del primero de los problemas, ¿no? Esa acumulación de capital por acumular capital, ¿no? Pero creo que son dos problemas que ponen un poco en jaque el sistema, por lo menos en Occidente, el sistema capitalista y republicano que vivimos, ¿no? Yendo un poco a algunos conceptos de Enrique Shaw, que ahí les repartí, no los voy a tocar puntualmente, pero sí tengo que decir que evidentemente Enrique Shaw era un iluminado, ¿no? Yo había leído algunas cosas, pero cuando me puse a estudiarlo un poco, él murió, si no me equivoco, fue a principios de la década del 50, 62, ok, y tenía 41. Yo ayer cumplí 44, así que era 3 años más joven que yo cuando falleció, era un iluminado. Y si uno lee alguna de esas citas, y después si quieren tómense el tiempo, hay un montón de conceptos del management actual, que él los relata ahí, que hoy le hemos puesto otros nombres, ¿no? En general nombres muy americanos, pero todo el tema de empoderamiento, empowerment, él lo habla ahí, ¿no? Habla de distribución de utilidades, yo creo que Moyano lo amaría, digamos, pero habla de la distribución de utilidades, habla de la transparencia y la participación, que son conceptos que hoy se debaten, habla de gerenciamiento de puertas abiertas, habla de la productividad y la eficiencia, digamos. Y uno dice, bueno, entonces estos temas ya estaban hace tiempo. Digo, bueno, yo la verdad que cuando lo leí me di cuenta de algo, y esto es un tema que intelectualmente estoy de acuerdo con Enrique Shaw, me doy cuenta de que emocionalmente no. Y es que yo en términos generales, y creo que esto corre para el management o para el empresariado del 2012. En general, todas estas herramientas de management las pensamos en términos de cómo hacer a nuestras empresas más rentables, más eficientes. Bueno, si ustedes leen a Enrique Shaw ahí, se van a dar cuenta que él lo ve en términos de hacer la empresa más rentable, pero para que mejore la situación del obrero. El énfasis que hace él es que todas estas cosas mejoran la situación del obrero y demuestra tener un profundo amor por el obrero, que creo que es una diferencia bastante grande, por lo menos con cómo me veo yo.
digamos. Y creo que esto es producto, creo que es producto de varias cosas, entre otras de la forma en que hoy las empresas en general tienen a sus dueños, ¿no? Que muchas veces es a través de acciones de la bolsa, en donde hay un énfasis en la rentabilidad y no existe ese dueño o ese patrón de alguna forma, ¿no? Porque es como más anónimo el tema y el objetivo principal es generar plata. Y hay un énfasis excesivo tal vez en generar plata y se deja de lado un montón de esas otras cosas que tienen que ver con la empresarialidad, de la cual vamos a hablar un poco después, digamos. Yo la verdad que intelectualmente me parece bien lo que dice Enrique. Yo en la práctica me doy cuenta que las decisiones que tomo a diario tienen más que ver con cómo hacer para generar más plata en la empresa que realmente para ver cómo se la distribuyo a los obreros. Lo tengo que confesar porque si no sería un hipócrita, digamos, ¿no? Pero creo que ahí hay un tema que habría que, me parece que como empresariado tendríamos que repensarlo sobre para qué ganamos plata, digamos. Si es para que seamos más ricos o si realmente es para que, en primer lugar, como dice Enrique yo, el obrero esté mejor y en segundo lugar la sociedad, ¿no? Así que bueno, eso es un poco mi introducción, si se quiere, teórica y algunos conceptos. Después sería bueno que en las preguntas podamos debatir un poco más. Voy a algunos conceptos prácticos o temas muy concretos, no del todo relacionados entre sí. En primer lugar, el tema de la generación de la riqueza. Bueno, esto hablé un poco, pero creo que es muy bueno generar riqueza y creo que parte del rol del empresariado es generar riqueza. Ahora, la generación de riqueza en realidad debería ser un medio y no un fin. Es un medio para que tengamos una sociedad mejor, es un medio para, bueno, todo lo que se quiera hacer con esa riqueza. Entre otras cosas, además de generar la riqueza, pues tiene que existir una buena distribución de la riqueza, pero no podemos distribuir si no se genera, digamos. Así que ese es un punto que creo que sí tenemos que hacer un hincapié. Creo que es un tema que en el empresariado, y por empresariado incluyo también a la gente que es gerente y no necesariamente son dueños, ¿no? Se tiene claro este concepto, me parece a nivel sociedad no. O sea, estamos mucho más preocupados con la distribución de la riqueza que con la generación. En segundo lugar, y esto creo que tiene que ver más que ver con la empresarialidad cristiana, es que yo creo que nosotros en el fondo, como cristianos, somos testaferros. O sea, no somos dueños de las cosas que somos dueños. En realidad son de Dios. Un poco como los hijos, ¿no? Dios nos da hijos, en realidad no son nuestros, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad de criarlos, de educarlos en la fe y demás, pero al final del día ellos van a tener que hacer sus cosas. Creo que con la empresa pasa un poco lo mismo. O sea, nosotros no somos dueños de las empresas de las cuales somos dueños, somos testaferros, el dueño es Dios. Ahora, no todo el mundo lo ve así. Yo esto tengo la suerte de tener un padre que lo veía así y me lo inculcó de chico, digamos, con lo cual yo siento que los bienes que tengo, soy encargado de administrarlos. Se me viene a la mente la parábola de los talentos, ¿no? O sea, y hace un rato hablábamos con Pablo, la verdad que uno, y a medida que va peinando más canas, se da cuenta que en el fondo las cosas se van dando y uno no elige tanto, se le van dando, digamos, ¿no? Y por ahí entra un negocio, le va bien y genera mucha plata, es por virtud, y no sé, Dios capaz quiso que vos ganes esa plata, ¿viste? Porque querrá que vos hagas algo con eso, pero no te la creas tanto que es tuyo, digamos, ¿no? Así que este concepto de que somos testaferros me parece es importante y debemos ser conscientes de la responsabilidad que nos genera en administrar esos bienes que son de Dios. El tercer punto es el diezmo, que creo que ayuda mucho a este concepto. Yo creo mucho en el diezmo. Para los que no saben lo que es el diezmo, bueno, en el Antiguo Testamento se daba un 10% de los ingresos. El Diego. Hoy hay diezmo de otro tipo, pero bueno. Se daba el 10% de los ingresos para el sostenimiento de las personas que se encargaban del cuidado espiritual de la comunidad, digamos.
en nuestro día actualmente sería para llevar adelante la obra de Dios, normalmente a través de la iglesia. Supongo que hoy en día hay otros entidades también que tienen que ver con eso, pero en términos generales para la iglesia. La verdad, esto es un tema que muchas veces cuando hablo con mis amigos y dicen, vos estás loco. Pero bueno, la verdad que ayuda a enfocar mucho, a decir, bueno, Dios me dio el 100%, yo le devuelvo el 10%. Y cuando uno le tiene que devolver el 10%, cada vez que lo devuelve se acuerda que el otro 90% no de uno, y tiene que dar gracias por eso. Tenemos una tendencia a pensar que el 100% es nuestro y doy una limosna a Dios, digamos, pero yo creo que el hecho de diezmar ayuda mucho a que nos enfoquemos a que la verdad que no somos dueños de las cosas que somos dueños, digamos. Y que creo que incluso en términos históricos, o sea, Alejandro, por esto puedes ilustrarnos mucho más que yo, pero en términos históricos, en la existencia de la humanidad, el sentido de la propiedad es algo bastante moderno, ¿no? O sea, digamos, no sé, por miles y miles de años la gente no tenía un título de propiedad que le decía esto es tuyo, puedes hacer lo que querés, digamos. Yo a veces pienso, vivo en mi casa y digo, esta es mi casa, pero dentro de 30 años, 50 años, va a haber otra persona viviendo acá que también va a pensar que es su casa. Y en realidad es una casa. Me toca vivir ahí y tener el título de propiedad, pero no sé si es mía. Un caso, en la familia de mi madre tenemos campos. Y hace poco se jubiló uno de los peones. El tipo nació en el campo y tiene 70 años. Y yo pensaba, ¿de quién es el campo? ¿Será mío o será de él? El tipo hace 70, se jubiló y se quedó ahí, porque un tipo medio sencillo, ¿no? Faltan unas luces. Pero nació en el campo, vivió ahí, trabajó toda su vida ahí. El tipo no concibe vivir en otro lado, él es parte del campo, ¿no? Entonces, ahí se ven bien las cosas que uno dice, bueno, no sé quién es el dueño, ¿no? El tipo está ahí, digamos, ¿no? Es como en la época feudal que había gente que vivía ahí y no tenían título, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, creo que está el tema del amor al prójimo, y esto lo tomé un poco de lo que vimos Enrique y yo. Creo que tenemos que pensar en términos de amor hacia los trabajadores. Este es un concepto que creo que viene muy bien en estas épocas en donde hay mucha polarización, y pensar más en términos de amar al trabajador que pensar en términos que es un factor de la producción. La verdad que las empresas, en primer lugar, creo que es un conjunto de personas, y no hay que perder esto de mente. En alguna de las citas ahí de Enrique hay algunos conceptos, me parece interesantes. Él habla de la necesidad de dedicarle tiempo a conocer a los empleados, de dedicarle tiempo a cuando uno tiene una reunión con un empleado, de dedicarle tiempo a la reunión y no siempre atenderlos apurados. Y la verdad yo pensaba, este es un tema que a mí también me falta mejorar, digamos, porque la verdad que cuando tenemos las negociaciones gremiales a mí se me hierve la sangre. Y no sé si los amo mucho a los delegados, pero bueno, sí que eso es emocional. Intelectualmente sí pienso que está bien lo que dice Enrique, y uno creo que cambiaría mucho la relación empleado-empleador si tuviésemos más empleadores que realmente aman a sus trabajadores, ¿no? Así que este es un tema que creo que como gerentes y empresarios deberíamos trabajar un poco más y ser conscientes de la necesidad de amarlos, ¿no? En quinto lugar, creo que como gerentes o empleados todos tenemos una posición de liderazgo, ¿no? Y yo creo que vivimos en un mundo con falta de liderazgo. Y creo que nosotros nos tenemos que proponer como modelos a seguir. Yo la verdad pienso en mi persona y digo, yo no me puedo proponer como modelo, soy un tipo, tengo un montón de limitaciones, tengo un montón de falencias. Pero bueno, creo que uno tiene que ser consciente que como cristianos a veces... bueno, a veces no, como cristianos siempre somos el reflejo de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Entonces la gente que nos ve a nosotros tal vez
es la única oportunidad que tienen a ver a Jesús. No lo han podido ver personalmente, entonces ven un reflejo imperfecto de Él, porque somos espejos imperfectos de Él, pero creo que es una responsabilidad nuestra como líderes asumir nuestra responsabilidad de ser ejemplo, de ser un modelo a seguir por los otros. Y sobre todas las cosas, asumir la responsabilidad que implica ser un reflejo de Jesús. Con lo cual, creo que a la medida que tomamos decisiones en la empresa todo el tiempo, estamos pensando, los demás están viendo cómo es Jesús a través de mis decisiones. Y eso creo que va a cambiar algunas de las decisiones que a veces tomamos, ¿no? Es difícil, creo que Jesús dijo nadie es profeta en su tierra. Creo que este problema de ser ejemplo y modelo a seguir, los que somos padres sabemos lo complicado que es, porque la verdad que queremos que nuestros hijos sean de una forma, pero lamentablemente los hijos son excelentes imitadores de sus padres, ¿no? Entonces terminan siendo como somos nosotros. Pero bueno, creo que como padres somos muy conscientes que somos modelos para nuestros hijos, nos guste o no nos guste. Creo que como gerentes y como empresarios tenemos que ser conscientes que somos modelos para la sociedad que nos mira y tenemos que asumir esa responsabilidad. Creo que hay un tema, un sexto punto sería que acá en Argentina, en este tema, creo que vamos para peor, pero es el tema de la institucionalidad. Y empiezo por la institucionalidad en las empresas. Creo que el sistema empresario en que vivimos, para resumirlo, si quieren hablo de la empresa americana, digamos, por ponerle un nombre, está basado en los mismos principios que están basados, de hecho, en la democracia republicana americana, que es en principios que vienen de conceptos cristianos, ¿no? Y que es que el hombre es falible, el hombre es pecador por naturaleza y que por tal razón necesita tener controles, sistema de controles. En la democracia se generaron los poderes, ¿no? Está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial para generar, en inglés se llama checks and balances, generar contrapesos o puntos de control. Creo que en la empresa pasa lo mismo, y la verdad que si uno trabaja en una empresa multinacional esto lo tiene muy claro y no es un tema, digamos, pero para los que no trabajamos en empresas multinacionales y para los que al final del día somos empresarios y dueños, tenemos que ser conscientes que nosotros también somos falibles. Y muchas veces se nos puede ir el tema a la cabeza. Entonces es muy importante generar institucionalidad en la empresa para que haya estos chequeos y estos controles, digamos. Existe la asamblea de accionistas, muchas veces se termina truchando y no se hace la asamblea, ese tipo de cosas. Existe el directorio, muchas veces el directorio termina siendo un conjunto de gente que dice sí a lo que uno decide, digamos. Y la verdad que uno debería ir armando la empresa para que estos órganos institucionales funcionen con independencia y que sirvan realmente como elemento de control, porque como seres humanos somos pecadores y falibles, digamos. Entonces, yo creo que este es un tema que el empresariado argentino con el tiempo es como que se ha ido perdiendo y uno ve que la mayoría de las empresas nacionales, salvo las grandes, ¿no? Pero no hay directorios que realmente funcionen o que realmente tengan ese poder de contralor, no me salía la palabra, contralor es la palabra, ese poder de contralor del gerente general, digamos, ¿no? Y por último está el tema de la oración, ¿no? Creo que muchas veces como empresarios voy a hablar por mí, no por el resto, digamos, pero muchas veces uno siente, bueno, este es mi trabajo, ¿viste? Es lo que hago para vivir. En el fondo mi espiritualidad la desarrollo en otro lado, ¿no? La desarrollo en mi actividad social, mi actividad en la iglesia. Y divorciamos un poco por ahí el trabajo del ámbito espiritual. Es un tema complicado, el tema de la oración en la empresa, me parece, o por lo menos a mí me resulta complicado.
Nosotros hemos tenido grupo oración, por ejemplo, en la empresa. Yo siempre me sentí incómodo. Mi padre en este sentido era mucho más agresivo que yo. Arnaldo acá lo conoce bien. Pero siempre me quedé con el gusto que, por ejemplo, hacía una reunión de oración con los gerentes y me quedé con la sensación de que alguno iba porque era el dueño, que iban a hacer, iban a decir que no van. Entonces es un tema medio complicado. Yo he tratado de promocionarlo a través de empleados que yo sé que son creyentes y animarlos a quedarme en grupos, pero no he participado en todas las reuniones del grupo porque siento que desvirtúan un poco el tema. Y no todo el mundo está preparado para, en un ámbito de un grupo de oración, tratar a que tiene al lado, por más que sea el dueño, el jefe, el gerente general o lo que fuese, tratarlo como un par y entender que es una persona que tiene miserias como todos los demás, que tiene problemas como todos los demás. Entonces es medio difícil sentarte al lado por ahí de un operario y confesarle y decir, mira, tengo estos problemas, porque no sé, es como complicado. Pero sí creo que es bueno que hayan grupos de oración en las empresas. No tengo claro cómo promocionarlos dado este problema, digamos. Pero bueno, creo que es un tema que sería bueno que haya más de esto. Sí creo que nos debemos orar por nuestros empleados, que es una forma de amarlos, y confieso que no lo hago todo lo que lo debería hacer. Y también orar por la empresa y por las decisiones que tengo que tomar por la empresa. Y acá tengo una anécdota muy reciente y termino con esta anécdota, así que te dejo para que te vayas preparando. Pero en diciembre nosotros tuvimos, ¿se acuerdan que hubieron estas tormentas de viento muy fuertes que hubieron en un parque? Bueno, nosotros tenemos un puerto en Zárate que nos agarró una franja de 200 metros, una columna de viento que arrasó como 200 metros y se llevó puesto una grúa nuestra, una grúa que pesa 600 toneladas, con estas grúas grandes que se ven en el puerto. La grúa corrió como 150 metros sobre rieles, pasó por arriba de 2 buques y se cayó al agua. Una grúa que reemplazarla vale como 8 millones de dólares. Esto pasó el 29 de diciembre. Una catástrofe, se imagina como gente general, digamos, se caigan 8 millones de dólares al río y se perdieron. Bueno, al otro día voy a la empresa, no dormí toda la noche, voy a la empresa, llego, estábamos todos paralizados, no sabíamos para dónde arrancar, bueno. Y a media mañana viene un asistente mío, entra, me cierra la puerta y dice, ¿tenés un minuto? ¿Qué dicen eso? Digo, sí, lo miré con cara de ¿qué querés, viste, en este momento? Me dice, ¿te molesta si oramos? Y ahí me mató, porque le iba a decir, no, mirá. Y entonces dije, bueno, dale, oremos. Nos sentamos y nos ponemos a orar por la situación, ¿no? Y bueno, lo primero cuando uno se sienta a orar dice, bueno, tengo que agradecer, ¿no? Porque uno siempre empieza agradeciendo, ¿no? Y la verdad, no se mató nadie de milagro. Entonces, bueno, agradecimos que no pasó nada. El tipo que manejaba la grúa había bajado a cenar. Y estaba en el auto, se estaba bajando el auto para volver a subir a la grúa y se fue la grúa, no pudo subir porque se fue, digamos. Con lo cual se pudo haber matado. Pasó arriba de 2 buques que había gente trabajando. Era muy fácil que hubiese sido un desastre. De hecho, es raro que se caiga una grúa y no se mate nadie. Así que agradecimos por eso. Le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos ayude, bueno, todo lo que uno puede pensar en ese momento. Bueno, con el diario de hoy, esto pasó hace 8 meses, ¿no? Pasó en diciembre, que está hace 10 meses. Bueno, con todos los problemas que hay de importación, pude importar una grúa. No me pregunten cómo, pero traje una grúa nueva. No de las mismas características, una grúa menos productiva, pero más versátil, así que la verdad que no me vino mal. Nueva. No me salió un peso, porque creo que la diferencia entre lo que pagó el seguro y la grúa debe haber sido $100.000 en 4 millones, ¿no? O sea, nada, digamos. La grúa que compré es una grúa que permite atender buques más anchos. O
sea, en vez de 13 contenedores de ancho, esta permite 16. Bueno, en marzo, uno de mis principales clientes me informa, a partir del año que viene voy con buques de 15 contenedores de ancho. O sea, no lo hubiese podido atender con la otra cosa. Entonces, cuando termina todo esto y veo, digo, bueno, capaz que Dios quiso que se caiga la grúa, pero la quiso cambiar, ¿viste? No sé, yo no soy místico y no creo en las casualidades, digamos, pero la verdad que no estoy peor que estaba hace un año, digamos, ¿no? Entonces, creo que a veces tenemos que entender que Dios toma decisiones y a veces pensamos que son una catástrofe, pero en realidad Dios tiene sus propósitos. Y creo que el hecho de orar nos permite alinear nuestras expectativas a las de Dios. Este es un tema importante porque en general cuando oramos tratamos de alinear las expectativas de Dios a las nuestras, ¿no? Le pedimos que pase esto, que pase lo otro. En realidad Dios tiene su plan y lo va a ejecutar con o sin nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando oramos es alinear nuestras expectativas a la expectativa que tiene Dios o al plan que tiene Dios, ¿no? Que es un poco distinto. Así que yo toqué varios temas sin una conclusión. Me gustaría que por ahí después podamos charlar un poco de esto y lo dejo en manos tuyas. La verdad que salvo un incendio, un misil, lo único que podía hacerte cambiar la grúa era ese viento. Yo voy a tomar 2 o 3 cosas nada más y enseguida entrego el micrófono. Cuando vos estabas tratando de recordar dónde empezó esta valoración del capitalismo, en realidad la desconfianza y la desconfianza sobre, digamos, sobre la riqueza no es una cuestión cristiana. Es una cuestión que ya estaba presente en Grecia. Hay muchos escritos de Aristóteles sobre lo que él llamaba de una manera peyorativa, lo que sería hoy la ciencia económica. Él la llamaba la crematística. En cambio, la economía, oikos nomos, la ley de la casa, tenía que ver precisamente con un orden establecido en familias tradicionales y en una cierta aristocracia. La crematística, que era una suerte de burguesía ascendente, porque eran comerciantes que iban y venían, y no solamente se producía en ellos una acumulación de dinero que les daba en definitiva más poder que las familias tradicionales, las cuales, como sucede siempre, muchas veces les quedaba solo el apellido. Y este movimiento de la crematística de alguna manera también traía nuevas ideas, nuevas miradas, que ponían en cuestionamiento el orden establecido, con lo cual la cuestión de la distribución de la riqueza, el ascenso de nuevas burguesías, etcétera, en realidad es una cuestión que creo yo es de la humanidad. Sí, la diferencia es que lo que tenemos en ese momento era el comercio, no había, gracias a la tecnología, tanta posibilidad de acumulación. Eso es lo propio del capitalismo, que nace de alguna manera también en la modernidad de la mano de todo el desarrollo tecnológico incipiente que comienza ahí, y toda la racionalización de las operaciones empresarias y de comercio, con lo cual siempre estuvo este fantasma de cómo se distribuye esta riqueza. Y algo que vos comentabas, es verdad que no se puede distribuir sin generar, pero lo que yo siempre digo en el consejo directivo de ACDE es que a veces ustedes, empresarios, se manejan de una manera muy racional, y eso es un error. Primero porque a veces deberían hacer más lectura de lo que pasa en las organizaciones. Ustedes saben que en las organizaciones hay una autoridad formal y una informal. La que funciona es la informal, salvo en las grandes empresas, especialmente de origen sajón, donde el orden no se toca, como tampoco en las sociedades de origen sajón el orden se toca, es decir, el interés público no lo toca nadie porque alguien sabe que tocado esto se viene todo abajo. Entonces
Hay toda una serie de normativas que se cumplen, por eso en las grandes corporaciones te dicen, usted no puede recibir regalos, no es que usted tiene poder de discreción, no, usted no puede recibir ni $1 de regalo de su proveedor. Y todo está bien parametrado para que quede en claro, es decir, por dónde uno tiene que caminar. No obstante, en el resto de las organizaciones funciona siempre esto que tiene que ver con la informalidad y que tiene que ver con el mundo simbólico. Autoridad tiene aquel a quien yo se lo concedo, y eso es una construcción simbólica de la persona, que no necesariamente viene de la mano de la autoridad formal, es decir, del puesto que desempeña, sino de otros factores. Autoridad real, suposiciones de las personas, y cuando digo autoridad real digo una persona que sabe lo que hace, sabe desenvolverse y no simplemente que está ocupando un puesto, sino que tiene autoridad propia. Este mundo simbólico es el mundo que funciona. Entonces, en esta sociedad, como decía Roberto, que está más preocupada por la distribución, lo que tenemos que preguntarnos es si esa preocupación por la distribución, que tiene visos irracionales, como lo es todo el mundo simbólico en realidad, no se lo puede atar a una racionalidad, no tiene un fundamento en la realidad. Y el fundamento en la realidad, cuando estuvo Orlando Ferreres en el almuerzo de ACDE, Orlando Ferreres decía de cómo ha crecido el empleo público durante todo este periodo kirchnerista. Claro, al mismo tiempo dijo que había 400.000 millones de dólares de argentinos afuera. Entonces, yo les hago esta pregunta, discúlpenme, si los privados no generan trabajo, entonces, ¿quién lo va a generar? A veces tengo como, siento yo una tremenda dificultad, porque a veces no nos hacemos cargo de las cuestiones que nosotros mismos generamos. Y parte de esto que termina siendo un derrame, porque son fortunas que se van afuera y que no vuelven al país para generación de valor, bueno, eso es lo que explica por qué después tenemos gobiernos de orden socialista. Y eso explica por qué tienen tanto voto. A ver, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de esto. Esto es igual o muy parecido a lo que pasó en la época previa a Perón. Los gobiernos conservadores no distribuyeron, vino Perón y distribuyó. En casa, en Los Toldos, en el campo de mi familia, había 2 caseros, bueno, un matrimonio, él falleció, ella vive, y ella me contaba, eran de la familia, así que me decía, Alejandro, cuando yo era chica, nosotros salíamos a ayudar a nuestros padres en la recolección del maíz, y salíamos a las mañanas con heladas. Y ustedes saben lo que es recolectar maíz con las manos frías. Y si no lo saben, bueno, agarren una chala de maíz y van a ver cómo cortan. Estos chicos terminaban con las manos cortadas. Eso se acabó con Perón. ¿Cómo no quieren que esta mujer le dé el voto a Perón para toda la vida? A ver, a veces hay cosas tan elementales, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pedimos empresarialidad. No, la empresarialidad se sustenta en el bien común. Cuando no hay bien común, aparecen estos fantasmas que no vienen de la época capitalista, estos fantasmas vienen de la época de siempre, que es ¿para qué se genera riqueza? ¿Cuál es el fin de la riqueza? Entonces, digamos, lo que han variado, por ejemplo, es verdad que varió el tema de la propiedad, variaron estas cuestiones acerca de lo que podríamos llamar la complejidad o el anonimato de la propiedad. Pero también lo que hay que reconocer es que en eso ha habido un abuso enorme. Ha habido un abuso enorme y que a veces nosotros no hemos sido responsables. Y esto es importante porque también donde uno tiene invertido su dinero es como después, y lo que uno pide a la rentabilidad de su dinero es después cómo se va a proceder en determinadas empresas, especialmente cuando no son como las de Roberto, que son empresas familiares, o como era la de Enrique, que tienen dueño. Entonces, cuidado porque esto es como el perro que se come la cola. Es ahí donde verdaderamente a mí me parece que entra
A ver, no hay un concepto, por supuesto que hay un concepto de empresarialidad, pero antes del concepto de empresarialidad está el concepto de responsabilidad y de responsabilidad común. Roberto dice, a mí se me hierve la sangre. Yo les voy a decir algo, no está en los libros, a Enrique también se le hervía la sangre. No lo decía de esa manera. Él decía, ustedes vayan a ver las anotaciones personales y para quien, a buen entendedor, pocas palabras, tengo que mejorar mi carácter, tengo que tratar bien a la gente, con lo cual se le saltaba la chaveta, como a cualquier persona. Otra cosa es, con ese hervor, ¿yo qué hago? Eso es otra cuestión. ¿Y cómo voy a trascender mis propios enojos que están bien justificados? A ver, viene una persona, el padre me dice, siento ira. ¿Por qué siento ira? Por una injusticia. Bueno, ¿y qué quiere sentir? Alegría. Pero lógico que va a sentir ira, porque la ira es el sentimiento natural de defensa. Es el sentimiento natural cuando es lo que le permite a usted sobrevivir. Y eso es lo que espontáneamente le va a brotar. Y está bien que le brote. Un segundo camino es qué hacemos con eso y cómo lo trabajamos. Pero digo, en estas cosas, Enrique tampoco tuvo situaciones fáciles. Era la época de Perón, los sindicatos hacían lo que querían. Ni siquiera estaba como está ahora una cierta, digamos, división o escisión del poder sindical respecto del poder político. No, estaban totalmente unidos. Y de alguna manera los empresarios estaban en manos de los sindicatos. No es fácil a veces superar esa mirada coyuntural para ir a una visión mucho más profunda de la realidad. E ir más allá de estos reclamos y de estas cuestiones que ciertamente en nuestro país están muy viciadas porque hay algo que, bueno, que pertenecía en realidad a la sabiduría de los griegos, forma parte de la sabiduría cristiana, formó parte de la sabiduría de los eticistas que estuvieron en el origen del capitalismo, que es, no se puede regular todo, hay un punto donde entra la bondad de las personas, y si no entra la bondad de las personas, más regulaciones terminan también en injusticias, porque hay cosas que no se pueden regular. Y uno no puede ir regulando y regulando y regulando y regulando y haciendo regulaciones de regulaciones, porque después hay un punto donde terminas en cuestiones totalmente injustas. Y donde se violentan derechos y libertades individuales. Ahora, de eso solamente se sale con personas virtuosas, no hay otra manera de salir. Por eso la empresarialidad se funda primero en la responsabilidad, y antes se funda en esto que decía Roberto. A ver, el Señor no te va muchas veces a liberar de estas cuestiones. De hecho, a la terminal no la liberó de este viento. Dejó que el viento siguiera su curso. No obstante, te da recursos precisamente para sobreponerte a estas situaciones. Y ahí está donde se generan cuestiones de mucha grandeza. Ahora, por supuesto que para sobreponerte tenés que pasar. Tenés que pasar la angustia, el no dormir. Pero de estas cosas solamente se sale con esto que trajo, no sé si era empleado o gerente o lo que fuere, que entró, oremos, que es decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu lugar? Y si uno tiene mínimamente claro cuál es su lugar y uno tiene mínimamente claro dónde tiene que florecer y dónde está llamado a florecer, bueno, las circunstancias adversas, ¿sí? Las circunstancias adversas se pueden sobreponer. Y esto a mí me parece importante. Nosotros estamos permanentemente mirando a la sociedad y mirando en este contexto actual, ciertamente es un contexto en cierto punto adverso. Por lo menos para muchos empresarios que quieren hacer las cosas bien. Bueno, la única manera de sobreponerse a un contexto adverso es que uno tenga claro para qué está y cuál es su función. Y eso es lo que en realidad atraviesa las crisis y permite ver en un sentido de mucho más largo plazo y permite de alguna manera también
bancarse los hogazos que vienen y a la vez trascender estas miradas que son coyunturales y que son de acción y reacción. En el momento en que tenías poder me la diste, cuando yo tenga el poder te la voy a dar, y así uno nunca termina de salir. En realidad aquí lo que hay es que hay que empezar a trabajar, y los empresarios se supone que deberían aportar para una liberalización mucho más profunda de lo que es el mercado laboral y los sindicatos. Uno debería decir, debería haber paritarias generales con ciertas bases mínimas, pero después deberían haber paritarias por empresa en donde, si hay un abuso de la empresa, entonces sí se recurre al poder del sindicato para... Pero si no, lo más lógico es que los que están en el lugar sean los que negocien las condiciones y no estar sometidos a estas cuestiones generales en donde, uno se rige por ciertos estándares al cual no necesariamente todos, sea porque unos están más allá, sea porque unos están más acá. Esto se parece al mercado financiero, donde en realidad el costo del dinero se rige, sí, por el riesgo de la deuda pública. Entonces eso hace que no haya crédito para las pymes porque es carísimo. Porque lógicamente el nivel de riesgo de la deuda pública es enorme, el dinero es costosísimo. Y no hay como margen de libertad. Bueno, en todos estos movimientos, estos ascensos de la burguesía, y para que vean que venían de la época griega, pero que van antes de la modernidad y van antes, le decían a Roberto, le decía, ¿se acuerdan el nombre de la rosa? Bueno, la primera universidad fue la Universidad de Bolonia. Santo Tomás de Aquino estudió en París. Las universidades fueron, en esa época, el intento de democratizar el conocimiento que estaba en manos de las órdenes religiosas. Por eso toda esta especie, ¿viste?, de mitología y de tabú respecto del conocimiento, que bueno, eso era. Y cuando ustedes escuchan hablar de ley natural, ¿saben lo que es la ley natural? La ley natural en Santo Tomás es lo que se llama la ley de la razón práctica. ¿Qué era lo que decía Santo Tomás? Todas las personas tienen en su interior la capacidad de discernir el bien práctico para sus vidas. Eso es democratización. Si hoy se sigue eso o no, bueno, eso es una cuestión distinta. ¿Está? Pero, a ver, me parece que en ese sentido, sí ciertamente es importante esta cuestión del lugar que uno ocupa, y ahí sí es muy importante la cuestión de la espiritualidad. Y la espiritualidad, digo, como encuentro personal con el Señor. Hay en nuestro empresariado católico una especie, les diría, lo voy a decir así porque no se manifiesta de esta manera, pero como desprecio de la sabiduría evangélica, que tiene que ver a veces con una mala lectura de los textos evangélicos. Fíjense lo que decía Roberto del joven rico o el hombre rico. En realidad, si ustedes van al texto y leen el texto, se van a dar cuenta que la riqueza de este hombre eran sus vínculos. Porque cuando Pedro se da cuenta y le dice entonces quién se va a salvar, ¿quién? No dice, ya no estaba hablando del joven rico que se vuelve para atrás, estaba hablando de ellos. Es el Evangelio de este domingo, en la versión de Marcos. El Señor le dice, quien deja padre, madre, esposas, hijos, casas por mí el Evangelio, las casas están al final. ¿Eso significa que entonces tenemos que cortar con nuestras esposas y irnos a un convento? No, eso es una barrabasada. Significa verdaderamente quién es el eje fundante de la relación. Y por qué y en función de qué amo lo que amo. Entonces, si él tiene una visión trascendente del negocio, no hay caída de grúa que pueda con esa visión trascendente. Es más, voy a decir una barrabasada, gracias a Dios no murió nadie, aunque hubiera muerto alguien. Aunque hubiera muerto alguien.
Eso es lo que él dice, Enrique era un iluminado. Bueno, lean, si ustedes leen entre líneas, Enrique se encontró con el Señor muy en serio. Y por eso Enrique veía en sus obreros al Señor. Los veía él, no significa que la gente se viese a sí misma de esa manera. Él los veía. Y él los respetaba en función de esta mirada, que era no solamente ver una persona, sino ahí ver también al Señor presente en esa persona, sin quitar nada de la individualidad y de la identidad de la persona. Es mucho en realidad lo que la espiritualidad tiene para aportar al empresario. Pero no si abordamos esto, y por eso yo insisto tanto, y a veces me miran diciendo ¿qué dice? No si lo abordamos de esta perspectiva racional de los valores. Miren, organicen seminarios, organicen congresos internacionales, traigan a grandes gurúes a hablar de los valores, eso quédense tranquilos, no sirve para nada, nada va a cambiar. Lo que cambia la realidad son las personas, no los discursos, sobre modos que nos gustaría como fuese la realidad. Y solamente cambia a las personas cuando uno tiene claramente cuál es el lugar que tiene que ocupar y para qué hace lo que hace. Eso es lo que no se negocia, eso es lo que no tiene precio. Ahí no hay negociación, ahí no hay coima que valga, no la hay, no la hay. Bueno, abrimos al diálogo y al debate. Mientras van saliendo algunas preguntas, tienen también una hojita que la pueden ir rellenando, que es una encuesta de satisfacción y de opinión que nos ayuda también a ir mejorando nuestros desayunos. Hola, buen día, gracias, muy buena la charla. Yo soy Mariela. Bueno, respecto de lo que comentabas, Roberto, en un momento de... No te saques, Mariela, el micrófono porque no escuchan perdón. los de... Perdón. No, ponete el micrófono adelante. ¿Así va? Bueno, listo. Roberto, respecto a lo que decías del obrero que estuvo desde que nació trabajando al campo y el tema de los lugares, me acordaba de la portera del colegio al que yo fui, que justo el otro día, bueno, fue el día del exalumno, ya hace varios años que egresamos, pero fuimos al colegio a festejar. Y bueno, para mí lo del tema del dueño tiene que ver con el hacer lo propio de ese lugar, al campo, el colegio, lo que sea la actividad, y el amor por el trabajo, que al fin es el amor hacia Dios, ¿verdad? Y bueno, esta portera, viste, cuando yo llegué, toqué timbre en el colegio, digo, uy, estará la portera por una señora mayor, viste, digo, ya pasaron como 13 años, digo, bueno. Y sí, abrieron la puerta todo, y bueno, después entramos y ahí estaba Lidia en las mesas, entonces la veo a unas compañeras chicas que habían ido conmigo al San José de Devoto, y bueno, después le digo, che, saquémonos una foto con Lidia. Y le dijimos a Lidia, viste, se acordaba de todo, obviamente, los alumnos, y dice, chica, ¿ustedes se quieren sacar una foto conmigo? Y bueno, se sacó así, bueno, justo la venía a buscar remis. Y una de las chicas me dice, sí, creo que el colegio es el colegio con Lidia, dice, creo que, es más, primero pusieron a Lidia y después al colegio, pero eso me parece que tiene que ver con el tema de hacer lo propio, el tema del dueño y quién es el dueño, tiene que ver con cada uno de nosotros y con el amor al trabajo que se puede hacer propio. Y bueno, en esto también me gustaría saber la visión del padre Llorente, y respecto a qué tiene que ver esto con también uno, no sé, yo siempre me acuerdo lo que me enseñó mi familia, mis padres, mis abuelos, de bueno, hacé lo que quieras, pero lo que hagas, hacelo bien y hacé lo mejor que puedas, todo lo mejor. Si quieren, pasamos y después... Bueno, muchas gracias Alejandro y Roberto por la claridad y ayudarnos a reflexionar. Yo no sé si tengo una pregunta concreta, más que nada es una reflexión. Creo que hoy como valor, digamos, ¿no? En esto de empresarialidad y valores, lo que nos pasa en las empresas y en el país se ve muy claramente es la ausencia de la verdad, ¿no?
como valor fundamental, creo que explica todo lo que nos pasa. Y quizá acá sí la consulta sería un poco, ¿no? Creo que lo que hace falta más son actitudes heroicas, casi, que es lo que se le pide a un empresario hoy, porque se lo pone en las disyuntivas muchas veces de seguir un criterio racional o el famoso mal minorismo. ¿Qué hago? ¿Transo de alguna forma? ¿Sí? Pero tal vez por un valor positivo superador, que es transo no porque me guste, sino porque esto hace que mantenga los puestos de trabajo, mantenga la empresa, mantenga la perspectiva de, digamos, de seguir creciendo, o me planto y digo no, esto no va, digamos, grito mi verdad desde el lado de decir, bueno, señores, cambiemos esta realidad, esto no va, arriesgándome a paralización de empresa o conflicto o incluso perderla, digamos. Hay casos muy concretos. Yo creo que tal vez, digamos, aunque sea, digamos, muy difícil de plantearlo, si todos nos paráramos en el segundo lugar de decir, señores, basta, muchas situaciones cambiarían, ¿no? Pero acá viene casi, digamos, la reflexión más que la pregunta, qué difícil que es, ¿no? Digamos, meter de la mano esa cuestión trascendente con la coyuntura diaria y la necesidad de sobrevivir. Decí tu nombre así. Mario Litardo. Bueno, buenos días. Yo soy Agustín Petroni. En principio, darles las gracias por la claridad, por el testimonio. Voy a tratar de organizar mis ideas. Va a ser un comentario, no una pregunta, o una reflexión. Creo que estamos necesitando, esto en particular, empresarios cristocéntricos que se centren en Cristo, empresarios, emprendedores, no solo empresarios, pero acá, como estamos en ACDE, me refiero a los empresarios, y que si tenemos que hacer mea culpa, es precisamente, me parece, de eso, y lo dice un traidor. Así que, perdón si me emociona, pero creo que necesitamos eso, gente que se centre en Cristo, que trabaje para el reino. Y por el aceptado, creo que es, veo en vos a alguien así, no solo reflejo, como vos nombrás, Roberto, creo que sos realmente un puente. Uno cuando dice sumo pontífice se refiere a eso, a alguien que une dos orillas, y creo que vos sos un puente. No te conozco personalmente, pero te he escuchado un par de veces. Y necesitamos eso, puentes, necesitamos gente que remita al Padre o a Cristo, y eso lo veo en ustedes dos. Por otro lado, una reflexión sobre la confianza en la providencia, este ejemplo que comentaste que tuvo final feliz, una dificultad mía, y creo que es generalizada, pero hablo por mí, es centrarse en esto, en la esperanza, en la confianza en la providencia, en este caso que terminó bien y terminó siendo de alguna manera productivo, aunque decir que la grúa no era más productiva, pero que fue beneficioso para el negocio. También centrarse en Cristo y tomarlo como ejemplo, en el sentido cuando nuestros emprendimientos, nuestras empresas, nuestra vida no son lo que esperamos y que a los ojos nuestros y del mundo fracasan, ¿no? Y me parece que a mí me cuesta mucho y es difícil cuando hay un fracaso. Y mantener la
seguir siendo centrado en eso. Y para eso, el que tiene que ser nuestro, con el diario de miles de años después, podemos decir que Cristo fue exitoso. Ahora, para Cristo, Él mismo en la cruz no era exitoso. De hecho, dice que se siente abandonado por el Padre, ¿no? Se le fueron los seguidores, no hubo nada de gloria en la cruz, muerto con la peor muerte en ese momento, y viendo que el proyecto se estaba desmoronando. Hoy lo vemos muchos años después, pero en ese momento, para él en la cruz, él ahí experimenta el abandono. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Santiago Olmedo. Quería agradecerles las exposiciones. Realmente superaron las expectativas que tenía. A veces uno va a este tipo de reuniones y espera grandes presentaciones en PowerPoint y demás, y realmente esos son nada más que medios. La forma que plantearon las cosas llegaron mucho más a iluminar nuestra inteligencia y a mover nuestros corazones, por lo menos hablo por mí. Mi pregunta era, ¿por qué los empresarios a veces tienen miedo de mostrar esta vulnerabilidad, la cual todos somos parte, porque la condición humana hace que seamos pecadores? Y bueno, y a veces pareciera que cuanto más encumbrados están, menos pueden mostrar vulnerabilidad. Fermín del Valle es mi nombre. Muchas gracias también por las exposiciones. En primer lugar, traer a la memoria un documento que a mí me impactó mucho en su momento y creo que hace al corazón de lo que hemos discutido esta mañana, y que sería bueno recuperarlo y volverlo a repasar, que es el discurso de Juan Pablo II a los empresarios en Luna Park. Porque creo que allí hay una síntesis espléndida de lo que creo que ha sido la raíz de lo que han hablado ustedes hoy. En segundo lugar, el tema de la responsabilidad que nos marcaba el padre. Es decir, hasta qué punto lo que nos está pasando hoy, y que creo que nos preocupa a todos, porque creo que vemos valores importantes en riesgo, hasta qué punto reconocemos nuestra propia responsabilidad por lo que está pasando, hasta qué punto esto pudiéramos haber contribuido a evitarlo si la actitud hubiese sido distinta por parte del empresariado. Y hasta qué punto estamos dispuestos a hacer algo para cambiar lo que pensamos que tiene que ser cambiado, o para recuperar lo que pensamos que tiene que ser recuperado, porque si bien creo que muchos no estamos conformes con lo que estamos percibiendo, también tenemos que ser conscientes que la solución no es volver a lo que era antes. Acá hay cuestiones importantes desde la inclusión de todos los argentinos en la Argentina y en las posibilidades, que es una idea central, es una idea valedera, pero que habría que implementar. Entonces, ¿hasta dónde los empresarios están dispuestos o estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponda hoy? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a arriesgar en función del futuro de nuestros hijos y de nuestro país? Y allí veo una cuestión individual, porque el cambio parte del cambio, como decía el padre, de cada uno de nosotros, pero también una colectiva, porque por un lado las cosas que pasan, detrás de ellas hay acción colectiva, hay acción pensada, hay acción estratégica,
hasta dónde es posible pensar en una acción colectiva pensada, estratégica, y que esté dispuesta a hacer ese riesgo. ¿Hasta dónde hay capacidad de liderazgo en el empresariado como para pensar en una cosa así? Y por último, en temas de la distribución, creo que Roberto mencionaste así al pasar, las acciones. Yo digo, ¿hasta qué punto el mercado de capitales de Argentina se está convirtiendo en uno de los más pequeños de Latinoamérica? O sea, Perú, Colombia, están por encima de nosotros. ¿Hasta dónde el mercado de capitales no es una herramienta fantástica para socializar la propiedad de la empresa y para distribuir efectivamente la generación de riqueza? ¿Y qué podemos hacer desde el empresariado para reanimar, para reavivar el mercado de capitales en la Argentina? Claro está que todos sabemos que todo esto que estoy planteando requiere de un contexto, y creo que el gran desafío es cómo hacemos para iniciar todo esto ante un contexto que más bien nos está marcando riesgo, rechazo y ninguna invitación a traer la riqueza que está fuera a la Argentina. Tenemos poco tiempo, quizá vamos a contestar estas preguntas y en todo caso luego ya sería un momento más informal de estar con Roberto y con Alejandro. Okay. Yo lo fui tomando apuntes. Sí, ¿no? yo también hago un popurrí, te paso. Bien. Mariela, lo de hacer lo propio es fundamental, porque cuando uno puede, digamos, ponerle rostro a las personas y ver que estas personas forman parte de la propia historia, bueno, entonces ya cambia todo, ya esto trasciende una relación comercial y trasciende, ¿sí? Trasciende estas cuestiones. Eso está o estaba por lo menos hace algunos años muy marcado en los empresarios del campo. Se vivía mucho más, mucho más las cosas como propias y también la gente que trabajaba. Por supuesto que sin tener una visión irénica, es decir, angélica o naif, también para la persona que trabaja tiene que hacer las cosas propias. Porque a veces cuando la persona que trabaja como asalariado y nunca termina de hacer su trabajo propio, no se puede instituir el vínculo es de a dos, no es de a uno. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Mario, la corrupción no es solo externa. Si el empresariado hubiera buscado en época donde no estaba tan presionado por las condiciones macro de ser un empresariado más honesto y menos corrupto, este país sería algo distinto de lo que es. Las prácticas de corrupción son prácticas que también se dan dentro del ambiente empresarial. Son de guante blanco y no se ven. Y eso, cuidado, porque estamos nosotros siempre acostumbrados a mirar hacia afuera y no a sanear hacia adentro nuestros propios ámbitos, que es donde deberíamos empezar a trabajar. Después, ¿cómo se cambia el barro? No se cambia el barro desde afuera. A ver, cuando uno se mete en la realidad hay ciertos sapos que se tiene que tragar. Y hay cosas que no se pueden evitar. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que eso significa vamos a tratar de mejorar por lo menos este pequeño mercado para que el día de mañana sea más transparente y tenga menos prácticas corruptas y podamos, pero para poder cambiar esto hay que meterse y uno a veces no puede ir desde una actitud angelical. Sí, por supuesto que en todo esto entra la pregunta de Fermín, ¿qué es lo que uno está dispuesto a perder o a sacrificar?
Y de vuelta es la pregunta de, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Dónde rompemos y dónde empezamos con la confianza? Pero para eso tenemos que estar asociados, porque uno decía, bueno, vamos a ampliar nuestro mercado de capitales. Bueno, eso significa una inyección de confianza de todo el empresariado que, unido, se pare frente al gobierno y diga, bueno, a ver, esta no es la mejor situación, tenemos que generar confianza, bueno, vamos a traer capitales a la Argentina. Y a partir de ahí empezar a negociar, pero para eso el empresariado tiene que estar unido, y para estar unido tiene que estar saneado, y el empresariado no está ni saneado ni unido, porque acá a río revuelto a ganancia de pescadores. Entonces, es imposible asociarse para el bien cuando, imposible asociarse para el bien cuando no hay, digamos, personas buenas, por así llamar. Y Agustín, el fracaso forma parte de la pedagogía de la vida, no solamente de la pedagogía de Dios. Y Santiago, ¿por qué tienen miedo de mostrarse vulnerables? No sé, creo que acá entran cosas personales, creo que acá entran visiones muy naif, que, a ver, mitos, yo lo veo en el mundo empresarial. Esto es como te pasa en la parroquia, ¿viste? Cuando vos accedes simbólicamente a un nivel de autoridad ante la gente, podés decir una gansada y dijiste una genialidad. Y en los empresarios pasa lo mismo. Un gurú dijo algo que por ahí es muy útil, qué sé yo. Todo lo que venga después es glorioso, aunque diga 4 pavadas. Pero eso tiene que ver con las necesidades de la misma persona y con los dramas de la misma persona. A ver, yo siempre comento esta experiencia. Mi viejo era empresario. 2 años antes que muriera yo tuve una charla con él de hombre a hombre. Y él me dijo en algunas cosas, yo me equivoqué. Su imagen no cayó, al contrario, su imagen creció para mí. Era un hombre, se equivocaba. Bueno, yo también me puedo equivocar. Hay un mito que el empresario exitoso, ¿qué es un empresario exitoso? A ver, Bill Gates no funcionaría sin miles de inteligencias que no se ven. Steve Jobs no funcionaría sin miles de inteligencias que no se ven. ¿Cuánto vamos a entender esto? Esto lo decía Moledo. La historia se mueve por millones de medianidades bien aprovechadas, no por genios que aparecen. No, esto es un empresario exitoso, entonces es un genio. No, es un genio. Y este es un fracasado. No, no es un fracasado. Hay que ver en qué condiciones se movieron los dos. Porque probablemente si pones al fracasado en las condiciones del exitoso, a lo mejor tenés un resultado mejor, pones al exitoso en las condiciones del fracasado y por ahí tenés un resultado peor. A ver, ser inteligentes o saber gestionar o ser capaces de gestionar, significa gestionar con niveles de realidad que uno no maneja. Y a veces esas cosas se vuelven en contra. Entonces, ¿qué significa? Es un fracasado. Al contrario, si el empresariado valorase el riesgo, que eso era lo propio que estaba en el fundamento ético de la posibilidad de la ganancia, no buscaría el lobby, no buscaría los monopolios, discúlpenme. Eso es la traición a los padres de la economía. Porque los padres de la economía lo que hacían era democratizar el poder económico. Lo que hace el lobby y el monopolio es lo mismo que en la política hacían las monarquías absolutas. Concentrar el poder económico, ¿para qué? Para eliminar el riesgo. Entonces, eso no es ser empresario. Eso no es ser empresario. Habría mucha tela para cortar, porque acá me parece que hay toda una especie de visión naif, a ver, lo que decía, ¿te acordás? Fernando Oris de Roa, ¿sí? En Argentina, lamentablemente, para poder empezar un negocio tenés que tener toda la torta encima. Es muy difícil que una pyme empiece abajo, necesita mucha torta para poder empezar. Y después dice, es el juego, ¿viste? de la soga. Mientras estás adentro, bailás todo el tiempo. En un momento tenés que saber cuándo salir y cuándo entrar. Entonces, en estas condiciones es muy difícil realmente generar empresarios. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Es mucho más fácil ser empresario, un empresario exitoso en una gran corporación. Pero lógico, si vienen con una torta impresionante, con una infraestructura impresionante, ¿qué vivo? Es como si ahora nosotros quisiéramos enfrentar con lo que quedó de nuestro ejército al poder militar americano. Pero por Dios,
No existe, es decir, no hay proporción. Entonces hay mucho mito en torno a esto del éxito. Como decía un amigo mío científico, me decía, Alejandro, la ciencia progresa por millones de científicos laboriosos, la cual una gran proporción de esos científicos va por caminos equivocados. Entonces les dice a los que vienen atrás, no es por acá, el que viene atrás va por otro lado y de repente encuentra la solución gracias a que no perdió el tiempo con lo que perdió antes. Eso es una construcción comunitaria. Entonces digo, también hay mucho mito, digamos, en torno a estas cosas, probablemente por algo que viene del cristianismo, que era asociar el éxito a la ética. Entonces pareciera ser que un empresario fracasado no tiene ética y que un empresario exitoso es un empresario con ética. Ese simbólico todavía circula, a pesar de que muchos empresarios exitosos han demostrado ser muy corruptos y que llegaron a esos lugares precisamente por las corrupciones en las cuales incurrieron. Pero el simbólico siempre está. Es una especie de idea de plenitud, donde el éxito es asociado a otro tipo de plenitudes y por eso es lo que muchas veces he buscado. Bueno, hasta acá. Bueno, yo creo que tengo acá. Sí. Voy a recordar rápido, por ahí me olvido algunas, pero bueno, respecto al tema que comentabas de hacer lo propio, es un poco así. Se me vino a la mente, si uno ve, me tocó una vez, me invitaron a una conferencia en Escocia que se llamaba Las iglesias sin paredes. En Escocia tenía un problema porque la iglesia, bueno, es una historia más larga, pero básicamente tienen muchas iglesias muy antiguas, digamos. Entonces uno va y va a la congregación y bueno, son todos viejitos, digamos, no pasa nada, digamos. Y cuando uno le dan el panfleto de la iglesia, digamos, ve que el logo de la iglesia es el edificio. Y es bastante simbólico eso, porque se quedaron con que el objetivo de la iglesia es mantener ese edificio que tiene 1000 años, y en realidad la iglesia son las personas. Y creo que con las empresas pasa un poco lo mismo, digamos. O sea, en realidad las empresas son las personas, no son la fábrica, no son el producto, no es el marketing, no es la marca, digamos. Al final del día son las personas. Si nosotros perdemos de foco eso, nos va a terminar pasando con estas iglesias escocesas que se quedaron con que el logo es el edificio y se terminan muriendo, ¿no? Creo que es mucho más grave en un ambiente de iglesia donde claramente tienen que ser las personas, pero bueno, esto, en la iglesia a la cual participo nos quedó chico el templo donde nos juntamos, así que nos juntamos en un gimnasio, digamos, en el colegio. Y la verdad nos enseñó mucho, porque la verdad para nosotros la iglesia no es el edificio, digamos. De hecho nos hemos mudado un par de veces y sigue siendo la congregación, las personas, las relaciones con las personas, digamos. Yendo a tu pregunta, Mario, respecto de hasta qué punto trans y demás, es muy difícil tu pregunta, digamos, y yo creo que tiene dos aristas, digamos. Para mí es muy sencillo, bueno, esto denota que para ser líder, para ser empresario, tenés que estar muy bien de la cabeza, pero sobre todo tenés que estar muy bien parado y saber muy bien quién sos y cuáles son tus valores, digamos, y a quién respondés, porque hay decisiones que son grises, digamos, y te doy dos ejemplos que, en lo personal, decisiones que he tenido que tomar, que nunca sé si tomé bien o mal, pero una es, por ejemplo, te viene un gerente comercial y te dice, mira, para continuar con este negocio tenemos que coimear al tipo que está manejando la licitación. Para mí es una decisión muy sencilla. O sea, para mí esto a mí no me genera un conflicto y le digo, bueno, perderemos el negocio. Digamos, para mí no me genera. La respuesta inmediata del gerente comercial, que por ahí no le resulta tan sencilla la decisión, te dice, bueno, pero tenemos 100 personas que trabajan en este rubro, trabajan en esta área, que se van a quedar sin trabajo, y sus 100 familias, siempre te agregan la familia. Y mi respuesta es muy fácil, mirá, si nosotros no ganamos esto, lo va a hacer otra empresa que va a utilizar otras 100 personas y 100 familias, digamos. Así que, ¿de qué familia estamos hablando? Digamos?
O sea, en el fondo, vos lo que querés es el negocio, digamos, pero alguien el laburo lo va a hacer, así que quédate tranquilo que acá, digamos, si no lo hace A, lo hace B, pero alguien va a trabajar de esto y alguien va a vivir de eso. Así que ese tema de que perdemos los puestos de trabajo, hay que tener mucho cuidado, digamos. Para mí ahí la raya es muy simple y cuando tenés que transar en un tema que es esencial a tus valores, yo me paro del lado de lo que es esencial a mis valores, digamos. Tengo otra que no la tengo tan clara, que es, por ejemplo, en la situación actual en donde por ahí el gobierno toma decisiones y el empresariado se queda callado, y qué haces, y por qué el empresariado no habla, o por qué el empresariado se deja. Esa es más difícil. Y ahí tengo que admitir, muchas veces he decidido quedarme callado, porque si abrís la boca por ahí te pega un castañazo, por ahí te expropian la empresa, o por ahí. Y ahí no tengo claro qué es lo correcto. Es más gris porque, digamos, no es un pecado quedarse callado, es un pecado coimear, digamos, entonces ahí es más fácil la decisión. Pero quedarse callado en algún momento es un pecado, porque estás, digamos, si en el extremo que vos ves que alguien mata a otro y te quedas callado, sos cómplice, digamos, ¿no? Entonces en algún punto quedarse callado termina siendo cómplice, y si lo que están haciendo está mal y vos te quedas callado, sos cómplice de eso, ¿no? Pero esa es más difícil, digamos, para mí como decisión. Pero creo que lo que ilustra tu pregunta es súper importante tratar de tener claro cuál es la raíz de tus valores y por qué pensás que algo está bien y está mal, y tratar de examinar bien eso y decir, bueno, en el extremo en que estás siendo cómplice de un acto corrupto, creo que uno tendría que hablar, ¿no? Pero bueno. Agustín, respecto a lo que mencionás, yo aprendí un montón de mis fracasos. Creo que uno aprende más de los errores que comete. Y la providencia es complicada, ¿viste? Porque nosotros siempre vivimos el presente, pero la verdad que la historia se escribe al final, digamos. Entonces, por ahí algo... A ver, el 1 de enero para mí era un desastre que se me haya caído la grúa, ¿viste? Bueno, hoy, 10 meses más tarde, no está tan mal, pero en un año andás a ver, digamos. Entonces, hay un tema ahí que tiene que ver con el tiempo, la providencia, que uno a veces tiene que tener paciencia. Yo pienso en Job, digamos, y la verdad le pasaron todas, y bueno, al final de la vida no le fue mal al final, digamos, pero tuvo que esperar hasta el final, digamos. Así que eso es complicado. Habiendo dicho eso, sí creo que uno aprende sus errores, pero el hombre sabio aprende los errores de los demás, ¿no? Y eso creo que es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? De mirar los errores que comete el resto para no tratar de cometer los mismos, ¿no? ¿Por qué tienen miedo de mostrarse vulnerables? Yo creo que vivimos una sociedad que ya no es más cristiana. Y si uno es cristiano, digamos, la Biblia nos dice que el hombre es imperfecto. Entonces, si vos aceptás que sos perfecto ante los ojos de Dios, pero en el fondo sos imperfecto, digamos, o dicho de otra forma, que Dios perdona nuestras imperfecciones, estás dispuesto a aceptarlas, a mostrarlas y decir, forma parte de lo que soy. Yo soy rubio, ¿viste? ¿Qué? Soy rubio. Digamos, es una característica, soy así. Y lo mismo de mis imperfecciones, forman parte de cómo soy. Lo que pasa es que Dios me perdona, digamos. Si uno no cree que Dios perdona, y creo que es lo que le pasa al mundo de hoy, le cuesta entender que el hombre es imperfecto. O sea, en general, vos hablas en la sociedad y decís, el hombre es pecador, te dicen, no es tan así, no estoy seguro que sea así, digamos. Entonces yo creo que parte del tema de miedo a mostrarse vulnerable es a no entender que Dios nos perdona, digamos. Es un pensamiento, ¿no? Habría que profundizarlo un poco más, pero me parece que parte del tema es eso, digamos. Cuando uno no entiende que
que se puede equivocar y que Dios te perdona, es más difícil ser humilde, digamos, porque tratás de esconder tus errores, porque si tus errores no tienen perdón, no los puedes mostrar, digamos. Comparto lo del discurso de Juan Pablo II, digamos, cuando leía lo de Enrique Yo se me vino a la mente. Hace poco, Vivencias Compartidas, hicimos un grupo en casa, y lo que me llamó la atención es que Juan Pablo II dice lo mismo que Enrique Yo, con respecto a este tema de que el fin último de la empresa es las personas, no el capital o no la generación de riqueza. No dice que está mal la generación de riqueza, pero hace un énfasis muy grande en la responsabilidad del empresario al bienestar de sus empleados, ¿no? Y comparto, digamos. Respecto de hasta qué punto nos tenemos que hacer responsables del país y demás, yo realmente soy convencido que por ejemplo, el gobierno que tenemos es producto de la sociedad que tenemos y no viceversa, digamos. Yo creo que hay una gran mayoría de gente que piensa como este gobierno. Nos guste o no nos guste, es así, digamos. Hace como 2 años me tocó estar en el comité organizador del encuentro anual de ACRE y yo no me acuerdo bien el tema, me estaba tratando de acordar mientras pensaba en la respuesta a tu comentario. Pero fuimos a hablar con el rector de la Universidad de San Andrés, Carlos Rosencrantz, y le planteé que creo que el tema era cómo tiene que cambiar el liderazgo o algo por ese, yo no me acuerdo, hace 2 años cuál fue el tema, digamos. Pero siempre pensando en términos como pensamos normalmente, ¿qué puedo hacer para cambiar el país? ¿Viste? ¿Qué tiene que hacer el empresariado para unirse y cambiar las cosas? Y él me sorprendió, me dijo algo que yo la verdad lo tomé como, lo adopté, que dijo que él no creía en los grandes cambios, así que se una todo el empresariado para cambiar. Dice, yo creo en lo micro. O sea, vos tenés que ir y trabajar en tu trabajo, hacerlo lo mejor posible. Tenés que involucrarte en el club de tu barrio y practicar la democracia ahí. Tenés que involucrarte en el consorcio y asegurarte que funcione bien el consorcio, digamos, y trabajar desde lo micro a lo macro. A mí me llamó la atención porque estoy en una universidad, uno piensa, bueno, este me va a venir y había una persona que había militado de joven, digamos, así que conocía el tema político y demás. Y yo creo un poco así, que creo que muchas veces pensamos cómo tengo que cambiar el mundo y creo que debemos pensar más en qué tengo que cambiar yo, cómo me cambio yo, y a partir de ahí qué puedo cambiar en lo que está inmediatamente alrededor mío. Por ahí es menos ambicioso, pero me parece en la práctica puede generar un cambio más profundo a la larga, digamos. Pero bueno, es un pensamiento, ¿no? Y por último, acá Gabriel me hizo una pregunta respecto, hace una mención sobre que Rafi Brown recomendaba tener tiempo, en el prime time, tener tiempos de oración y de meditación de 30 minutos y demás, y me pregunto un poco si puedo compartir mis hábitos espirituales, digamos. Pregunta complicada. Tengo 2 cosas que me cuesta mejorar en mi vida. Uno es mis hábitos espirituales y el otro hacer deporte, digamos. Y creo que los 2 hacen la espiritualidad, digamos. Comparto lo que dice Rafi Brown sobre la importancia de tener una relación diaria con Dios. Yo no la tengo. Sí oro, leo la Biblia y demás, pero no tengo el hábito de hacerlo diariamente. Pero yo creo que sí es importante, digamos. ¿Cómo desarrollo la espiritualidad? Bueno, dedico gran parte de mi vida a temas que tienen que ver con una comunidad religiosa en la cual participo. Durante años fui líder de grupo de jóvenes, un grupo de como 100 jóvenes, y evidentemente preparaba charlas todo el tiempo, eso, digamos, te hace estudiar y demás. Yo soy anciano de esa comunidad, así que también participo en el liderazgo, y bueno, me toca dar charlas seguido y demás, y para preparar las charlas uno termina estudiando temas y se va enriqueciendo espiritualmente, digamos. Y después oro también, ¿no? Oro solo, oro en grupos, participo en algunos grupos de oración. Y
ese tipo de cosas, digamos. Charlo de temas espirituales con mis hijos, digamos, que siempre te enriquecen porque te hacen preguntas que uno no sabe cómo contestarlas. Pero bueno, comparto lo que dice Rafi Brown, en definitiva creo que uno debería tener el hábito de tener un tiempo a solas con Dios diariamente, y creo que ayuda a esto que decía al principio, ¿no? A alinear nuestras expectativas al plan de Dios, ¿no? Creo que más o menos toqué todos los temas que preguntaron. ¿Estamos? Muchas gracias a todos por venir. Tan solo recordarles, gracias a Roberto y a Alejandro por vuestra sinceridad y transparencia. El día 22, el lunes 22 de octubre, hay el ciclo Cine Debate sobre un tema que se llama La Generación Y, la Revolución Tecnológica, lo lleva el grupo Joven de ACDE. Los invitamos también el día miércoles 24 de octubre a la entrega del premio ACDE Enrique Shaw. Esto es en la Bolsa de Comercio, a las 12:30 del mediodía. Y nada, el próximo desayuno será en noviembre, si Dios quiere, nos volveremos a ver ese día. Gracias por venir. Quedaron acá, para los que llegamos más tarde, las citas de Enrique